Y ya estamos en Punta La M, ahora con Maggie. Hola Maggie, Hola buen Pauli, día. ¿cómo estás? ¿Qué Buen tal? día para vos, para toda nuestra audiencia. Exacto. Bueno, con esta noticia que dábamos cuenta al inicio, ¿no? Como toda la repercusión que significa el 42% de pobreza con los números que se conocieron en el día de ayer por el INDEC. Lo que pasó en el segundo semestre del 2020, el año de la pandemia, que golpeó, claro, no solamente a nuestro país, sino al mundo, que creo que siempre cuando venimos hablando de los índices que va publicando el INDEC, en este caso que tiene que ver con la encuesta permanente de hogares, uno venía vaticinando que con lo que pasó en la pandemia los resultados iban a ser malos. Ahora, estaban justamente, se esperaban que creciera tanto este porcentaje. 6 de cada 10 chicos, Pauli, menores de 14 años están en la pobreza. Sí, bueno, números durísimos que como siempre lo charlamos con los especialistas en esta iniciativa que permanentemente tiene el ser humano de querer medir, como si se pudiera controlar de alguna manera para poder paliar estos números que siempre decimos duelen. Pero además, esta vez me parece, y me va a corregir nuestro invitado, que es el número más alto en 15 años, ¿no? El 42% de pobreza en todo el país. Desde el 2004. Exactamente. Desde el que se desprende, y ya nos vamos a ocupar al respecto, que Río Cuarto está también muy afectada. En un año creció el 35% de la pobreza en nuestra ciudad. Es el cuarto distrito más pobre en un año, más empobrecido en un año. Pero le vamos a preguntar a nuestro especialista hoy, como siempre, amablemente Eduardo Donza, nos ayuda a comprender cómo se mide, qué se mide cuando se habla de pobreza, sociólogo, investigador especialista en trabajo y desigualdad, integrante además del equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, de la Universidad Católica de Córdoba. Así que los saludamos, Maggie. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días, encantado. Sí, sí. Gracias Bueno, por el contacto. gracias a usted por siempre atendernos y ayudar a pensarnos. Lamentablemente con números cada vez más arriba. Eduardo, ¿qué lectura se puede hacer del por qué? Sabemos que tiene que ver mucho con la pandemia, este crecimiento, pero ya veníamos arrastrando unos números realmente dolorosos y preocupantes desde antes. ¿Cómo se puede hacer esta lectura? Sí, por supuesto que tiene que ver con la pandemia, pero en Argentina hay una cuestión estructural, ¿no? En otros países con la misma pandemia y otros igual o otro formato de cuarentena no fue tan fuerte. Acá venimos arrastrando, como ustedes decían, una situación de pobreza que es muy marcada, ¿no? En el 2002 recordemos que había un 52% de población en situación de pobreza cuando fue el fin de las políticas neoliberales. Pero esto, bueno, después mejora hasta el 2008-2009, pero ubicándose en valores cercanos al 28-29%, ¿no? Y después de ahí no hemos podido bajar, ¿no? Fue un poco zigzagueando, subió y bajó. Hay cuestiones estructurales que tienen que ver con un mercado de trabajo que ya no es eficiente en la distribución de los recursos, y también otro problema muy serio es el aumento de precios, la inflación. No tengamos en cuenta que la canasta básica, tanto alimentaria como total, aumentó casi un 5% solamente entre noviembre y diciembre del año pasado. Entonces se forma ahí un combo explosivo que es una baja de los ingresos de las familias, por pérdidas de puestos de trabajo, por pérdidas de changas, también de un trabajo formal, de menos horas trabajadas, de cómo los comercios tienen menos actividades, algunos están muy en una situación muy seria o directamente tuvieron que cerrar según la actividad a la que se dedican, ¿no? Y en un escenario de aumento de precios también, ¿no? Eso es lo que lo elevó, ¿no? En una forma muy importante, pero hay que tener en cuenta que no es una cuestión de coyuntura esto. En Argentina la coyuntura nos agrava mucho, ¿no? Pero venimos de problemas estructurales, ¿no? Cuando pase la pandemia, la cuarentena, esperemos que sea lo más pronto posible, nos van a quedar de mínima esos mismos problemas que teníamos y que tiene que ver con una estructura productiva que es muy desigual por regiones en primera instancia. Acá habla mucho también de la necesidad de políticas de desarrollo territorial, ¿no? Que no las tenemos en la Argentina, en el marco global de que tampoco tenemos políticas que apunten a la producción y al trabajo, que sean políticas de Estado, que sean sostenidas independientemente del partido político,
que esté gobernando y que involucre también a los actores de la producción y el trabajo, ¿no? No se puede desarrollar ninguna política que no esté acordada, si uno la quiere hacer persistente en el tiempo, ¿no? Y que aumente en una forma positiva, que esté involucrado los sectores productivos, el sector privado y también la dirección del sector público, ¿no? Eduardo, anoche lo escuchaba al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, obviamente también consultado sobre estas cifras, y él obviamente defendía las políticas como el ATP, el IFE, digamos, el congelamiento de tarifas, que fueron algunas de las políticas que desde el gobierno aplicaron el año pasado. ¿Usted considera o han analizado que sin estas políticas, estas cifras que hoy realmente nos pegan en la cara, una cachetada, hubiesen sido aún peores? Sí, por supuesto que son políticas totalmente defendibles, mire, según los datos nuestros, porque en la Universidad Católica Argentina tenemos una encuesta que la hacemos una vez por año, que mide el tercer trimestre, habíamos medido el año pasado un 44% de población en situación de pobreza. Este dato del 42, que converge mucho, es un dato del INDEC. Y si esa pobreza hubiera pasado al 53%, ¿sí? Si no estaban estas políticas de transferencia de recursos, y la indigencia hubiera pasado del 10% a casi el 28% de la población. Los indigentes son los más pobres entre los pobres, a los que no le alcanzan los ingresos para una canasta básica solo de alimentos, ¿sí? Así que no, son importantísimas las políticas que se desarrollaron, pero el tema es que son muy necesarias, pero con eso no alcanza para salir de la pobreza y hasta para salir de la indigencia, porque tenemos un 10% de población en situación de indigencia. Si no mejora el mercado de trabajo, el sistema productivo, no vamos a salir adelante, ¿no? Todos los gobiernos fueron conscientes, independientemente del color político, desde el año 2002 en adelante, y digo 2002 porque ante las necesidades que tenían las familias se desarrollaron fuertemente las políticas de transferencia de recursos, que se llaman, ¿no? Transferencias condicionadas. Y del 2012 en adelante todos los gobiernos sostuvieron y fueron ampliando también esas políticas. Pero eso es solo un amortiguador, es un paliativo. Son políticas que son de emergencias, que en Argentina lamentablemente la tenemos que usar como sustento para muchas familias. Ahora, cualquiera que hace la cuenta va a decir, bueno, 2021, es decir, hace 19 años que estamos usando, 2 décadas que estamos usando políticas de emergencia. Sí, bueno, no puede ser un país por que vive en ejemplo, emergencia. el ministro de Desarrollo Social nos decía esta semana que uno de los bastiones, por ejemplo, que utiliza el gobierno, incluso de diferentes signos políticos, ha sido la AUH, la Asignación Universal por Hijo, entre otros paliativos. Ahora, Eduardo, usted mencionaba activar el trabajo, el sistema productivo y después el precio como algo fundamental que también impacta de lleno en estos números de la pobreza. El acuerdo que se está tratando de trabar y que no está rindiendo frutos, no está teniendo resultados, y lo decía el propio ministro de Desarrollo Social, es algo fundamental, ¿no? Cómo articular, cómo resignar ganancia por parte de los empresarios fundamentalmente y los mediadores para que los precios no se disparen de la manera que se están disparando, que dejan afuera mucha gente que no llega a la canasta básica. Digo, como una de las patas fundamentales a resolver, ¿no? Sí, por supuesto. Y por eso lo que no se va a lograr son pequeños acuerdos, ¿no? O acuerdos, puede lograrse un acuerdo que después, bueno, dura un tiempo determinado, porque todo tiene que estar en un gran acuerdo, ¿no? El señor ministro tiene razón, todo tiene que estar en un gran acuerdo, ¿no? Porque no podemos hacer como parchecitos. Limitamos los aumentos de las tarifas por un lado, por otro lado ponemos precios máximos. Sí, puede ser para el muy corto plazo, ¿sí? Pero a mediano plazo esto no es sustentable. Por eso tiene que haber un gran acuerdo nacional, ¿no? Una mesa que se tiene que formar con los actores más importantes de la producción y el trabajo. Que no solamente sea un consenso en el sistema político, que tampoco lo logra hasta ahora, pero sino que ahí tienen que estar sentados los empresarios
empresarios, los empleadores, que son los que generan un empleo genuino y son los que generan mayoritariamente la riqueza en el país, que viene de un sector privado, los formadores de precios, por este tema de la inflación tan marcada en Argentina, los inversores, porque hay una cuestión que hace décadas en Argentina que no tenemos inversiones genuinas, con algún formato esos inversores, los sindicatos, las organizaciones de base, porque representan a gran parte de los que no hay una representación formal o no están en el sistema productivo directamente, ¿no? Y lo que tiene que estar muy fuertemente es el sistema de ciencia y tecnología, las universidades, el INTI de tecnología industrial, el de tecnología agropecuaria, porque si no aumentamos la producción, los bienes y servicios que genera el país, la riqueza, si no agrandamos la torta, ¿no? Y además con bienes y servicios que se puedan exportar, que sean apetecibles para el mundo, ¿no? Porque a veces se elige un desarrollo que apunta al mercado interno y eso tiene sus limitaciones propias como modelo, ya lo hemos pasado. Si no logramos aumentar la torta, con que nos esforcemos para cortar diferentes las porciones y encima de una torta cada vez más chica, no vamos a salir adelante. Por eso lo que usted dice es muy importante, lo que está marcando. Estos acuerdos tienen que estar consensuados en un acuerdo global que construya confianza en los inversores, en los sectores empresarios. No solamente tiene que quedar en un sistema político, y esto puede ser que si se lleva adelante en forma eficiente, tengamos políticas de Estado que a mediano y largo plazo, 10 años o más, lamentablemente, pero 10 años o más, van a dar frutos. Si no, vamos a seguir siempre así, ¿no? Con pequeñas mejoras, con pequeños agravamientos o serios agravamientos, pero siempre en un estado de emergencia. Ahora, Eduardo, te consulto también como investigador de tanto tiempo, porque venimos de un gobierno que de corte económico-político más liberal, ahora estamos en un modelo que podríamos decir un poco más intervencionista, y el acuerdo con los empresarios no se ha logrado nunca, porque es lo que decíamos, estas cifras de crecimiento ahora de la cantidad de personas que ingresaron a la pobreza en Argentina en el último año, vienen arrastrando, como lo decíamos, cifras terribles también. Entonces, ¿qué? Bueno, usted recién lo pregonaba, digamos, pero ¿qué quieren los empresarios o cómo sacar adelante el país realmente? Sí, lo que pasa es que tiene que hacer un acuerdo muy amplio y nunca lo tuvimos en Argentina, ¿no? No es que uno piense que los empresarios van a diseñar las políticas, pero sí que tienen que ser parte y tomarla como políticas de ellos, ¿no? Porque a veces el sistema político piensa que puede solucionar todos los problemas y, como usted bien dijo, cambiaron diferentes pensamientos políticos, diferentes visiones económicas y el problema sigue igual, ¿no? Hay una cuestión estructural que no se soluciona. Porque no tenemos políticas de Estado, no tenemos políticas que apunten a la producción y al trabajo, que sean sostenidas en el tiempo, que sean sustentables, ¿no? Hay un tema que es la confianza. Si algo no tenemos en la Argentina es confianza, ¿no? Pensémoslo, un caso que es el más común, pero un caso extremo, no tenemos confianza en nuestra moneda, ¿no? Entonces las inversiones de los argentinos, los pocos que pueden ahorrar, muchas veces van a invertirse en un dólar y que encima sale del sistema financiero, porque no es muchas veces un dólar que queda en el sistema financiero, se pone en una caja de seguridad o se esconde en la casa, ¿no? Pero no, eso es como un emergente, es la punta del iceberg. Piensen que todos esos capitales que tenemos los argentinos tendrían que estar en un sistema financiero para prestarse para cuestiones productivas, ¿no? Entonces, algo que nos falta es confianza, instituciones que también respondan, ¿no? Muchas veces se habla de las instituciones desde el punto de vista judicial o del punto de vista económico, del punto de vista contributivo, que también son muy cambiantes en Argentina. Entonces, hay una cuestión, me parece una palabra fundamental, que es la confianza, ¿no? Eduardo. Así como no tenemos confianza en la moneda, no hay confianza para invertir, no hay confianza para planificar un futuro productivo. Bien, y para ir finalizando la nota, estaba viendo, ¿cuánto hace que usted es integrante del equipo del Observatorio de Deuda Social de la Argentina? Digo, ¿cuánto hace que usted está midiendo este tipo de resultados, ¿no? ¿Y qué sensación personal le da esto? Es una pregunta personal, digo, porque
Sí. Realmente lleva mucho tiempo haciendo estos tipos de estudios, hemos charlado en varias oportunidades. ¿Y qué sensación le queda de esto? Como sociólogo, como investigador, digo, y como miembro de la UCA. Sí, en la Universidad Católica Argentina hace 12 años, ¿no? Que estoy, pero bueno, formo parte de equipos de trabajo desde hace más de 25, 26 años estudiando estos temas. La sensación es que cada vez como que está peor la situación, ¿no? Que a veces pensábamos que en un momento estábamos mal, pero en realidad cuando lo vemos relativamente con el tiempo que pasó, estábamos relativamente bien, ¿no? Y que si no se logran estos consensos, por eso insisto mucho, que aquí hay un problema estructural y muy serio, ¿no? En un marco de decadencia, ¿no? Que lamentablemente vamos teniendo en la Argentina. No solamente en la calidad de vida de la población, que es de lo que estamos hablando ahora, sino en algunas pautas de conducta, en menos confianza también en lo que son las instituciones. Entonces, en ese sentido, habría algo muy importante de considerar que no puede ser que vivamos en emergencia en una tendencia cada vez más declinante, ¿no? Si no llegamos a un gran acuerdo, si no llegamos a través de tomar conciencia que la situación es muy seria y que no depende de un gobierno ni de un esquema político, ya está probado, vamos a lamentablemente seguir teniendo niveles altos de exclusión, de pobreza y de sufrimiento para gran parte de la población. Muy bien, muchas gracias Eduardo por el contacto siempre con Punta Leme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien y que pasen un buen día. Hasta luego. Era Eduardo Donza, sociólogo, investigador, especialista en trabajo y desigualdad, integrante, decíamos, del equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA desde hace 12 años. Y cada tanto, ¿no? Y sobre todo cuando están los datos del INDEC y de la pobreza, lo llamamos porque hace un análisis bien transversal de todo lo que impacta en este número tan doloroso, ¿no? Y que cada vez es peor. Que son números que vamos a compartir ahora en unas placas, pero que no terminan realmente de generar angustia, porque es lo que decía él, uno siempre tiene esperanza de que la situación mejore, pero sin embargo la realidad nos muestra las caras más dolorosas de lo que está pasando, incluso en nuestra ciudad.